Muy bien, no hagan de la casa de mi padre casa de negocios. Vamos a abrir la Biblia Sagrada en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 17. Vamos a orar al Señor. Después de esto descendió él para Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estando próximo a la Pascua de los judíos, subió Jesús para Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó a todo el templo, así como a las ovejas y bueyes, y derramó en el suelo el dinero de los cambistas, dio vuelta a las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: saquen de aquí estas cosas, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocios. Recordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Qué linda palabra, el celo de tu casa me consume. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, volvemos a esta intimidad contigo, a la intimidad de la palabra, porque es a través de la palabra que tú hablas, que tú te revelas. Es a través de la palabra que la obra del Espíritu Santo es consumada. Entonces, en esta noche queremos oír, crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Queremos alargar nuestro entendimiento, estirar nuestra fe, para que esta palabra, que no volverá vacía, pueda producir frutos grandiosos en nuestra vida. Usa mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón para dar expresión a la palabra viva de Dios. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Muchas gracias, obispo. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos de Dios, familia bendita del Señor, pueblo que fue elegido y predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que Él no llama más de siervos sino de amigos, aquellos que son mis hijitos en la fe. La razón por la que Juan eligió este libro, llamado Libro Histórico de Juan, está en una palabra de revelación en el capítulo 20, versículo 31. Dice la palabra del Señor: estos pues fueron registrados para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta palabra de Juan resume el significado del Evangelio para nosotros. Vean, en primer lugar, el Evangelio nos hace creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. En segundo lugar, el Hijo de Dios, cuando se cree en Él, cuando se cree que Él es el Cristo, cuando se cree que es el Hijo de Dios, dice que pasamos a tener vida en su nombre. Significa entonces que en cuanto Cristo no se revela, o en cuanto yo no tengo la revelación de quién es Él como Cristo, como Mesías, yo no tengo vida. La Biblia dice en Efesios que estamos muertos en pecados y delitos. Éramos como los demás en la carne, hijos de la ira. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Era como vivir dentro de un túnel oscuro sin perspectivas del mañana.
Pero gracias a Dios por el Evangelio y gracias a Dios por la revelación con las cuales yo quiero incendiar tu corazón con la verdad de Cristo en esta noche. Cuando Juan escribió este libro histórico, él quería probar la divinidad de Cristo. Él quería mostrar que el Verbo, el Logos, se hizo carne, que todo fue creado por Él y para Él, que todas las acciones de Jesús, milagros, obras, todo era el resultado de sus palabras. Todo probaba la divinidad de Cristo. Él dijo eso en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero en realidad el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por intermedio de Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Entonces quien dijo haya la luz fue Jesús. Cuando Él dijo para que sean los animales, toda la creación era Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Nada sucedería en el caos de la tierra que estaba así desordenada. Nada sucedería de resultados si no fuera por Jesús. La vida estaba en Él y la vida era la luz de los hombres. Entonces, una vez que nosotros comprendemos estas verdades sobre Jesús, no hay como no tener una devoción apasionada por el Evangelio de la Gracia, no hay como. Nuestro ministerio tiene una pasión, una devoción apasionada por este Evangelio que es Jesús, el Logos, que trae vida y se vuelve la luz de los hombres. ¡Wow! Entonces vamos a volver otra vez al capítulo 2, donde acabamos de leer capítulo 2 de Juan, que yo inicié la lectura. Vamos a ver que sucede un gran milagro cuando Jesús llega a Jerusalén en la víspera de la Pascua. Y no fue un milagro de cura divina, no fue una resurrección de un muerto, no fue algo basado en la bondad y compasión de Dios. Pero va a conocer hoy un milagro, fruto como resultado de la acción de la ira santa de Dios. Y lo que Jesús hizo, y acabamos de ver, entró al templo y con un chicote tiró las mesas. Lo que Jesús hizo en ese encuentro en el templo, en realidad, fue por causa de un problema antiguo, que no sucedió apenas en aquel día que estaban los cambistas vendiendo animales y cambiando dinero dentro de la casa del Padre. Eso era un problema muy antiguo, que Jesús estaba combatiendo. Entonces vamos a ver dónde ese problema tenía origen a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Hay aquí una serie de revelaciones muy interesantes. Y acuérdense que este libro fue escrito antes del cautiverio babilónico. Fue algo que vino de la boca de Dios cuando Él comienza diciendo, Isaías 1:11, ¿de qué sirve que me sirvan a mí con la multitud de sacrificios? Porque yo estoy harto de los holocaustos de carneros y de la gordura de animales cebados, y no me agrado de la sangre de los novillos, ni de corderos, ni de machos cabríos. Era eso lo que ellos vendían en la casa del Padre. 700 años antes Dios ya contestaba ese tipo sacrificial y de negocios dentro de la casa de Él. Y continúa diciendo, cuando vienen a comparecer delante de mí, ¿quién les requirió de pisar así mis atrios?
No continúen a traer ofrendas vanas. El incienso para mí es abominación. Y también las fiestas de luna nueva, de sábado, las convocaciones en las congregaciones. Bien, hasta el sábado se había vuelto una abominación, las convocaciones de las congregaciones. Yo no puedo soportar la iniquidad asociada a lo solemne. Fue eso lo que Jesús vio cuando entró al templo. Él dice, yo no puedo soportar iniquidad, yo no puedo soportar pecado asociado al culto. Las fiestas de luna nueva y vuestras fiestas solemnes, mi alma las aborrece, ya me son pesadas, estoy cansado de sufrirlas. Por lo que cuando extienden las manos con ese tipo de culto, con animales, con sacrificios, con cosas que yo no acepto, cuando ustedes tienden las manos, yo escondo de ustedes mis ojos. Cuando multiplican vuestras oraciones, haciendo ese tiempo de culto, yo no las escucho porque vuestras manos están llenas de sangre. Versículo 16. Laven, purifiquen, quiten la maldad delante de sus ojos, paren de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, atiendan la justicia, reprenderé al opresor, defiendan el derecho del huérfano, luchen por la causa de las viudas. Y después vengan y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como escarlata, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. Si quisieren y me oíren, comerán lo mejor de esta tierra. Entonces Jesús estaba mostrando que este tipo de culto es totalmente rechazado por Dios. No hay una congregación solemne si están contrarios a la santidad de Dios. Eso era un asunto antiguo y aquí Jesús llega al templo y se depara con el mismo problema que Dios ya había reclamado en los días de Isaías. Estando próximo a la Pascua de los judíos, subió Jesús para Jerusalén y encontró en el templo las mismas cosas que había reclamado con Isaías. Yo no soporto vendiendo bueyes, ovejas, cambistas sentados. Entonces hizo un azote y derramó en el piso el dinero, quitó los animales y les dijo a los que vendían las palomas, saquen de aquí estas cosas porque la casa del Padre no es para tener negocios. No hagan de la casa de mi Padre casa de negocios. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Ustedes son religiosos hipócritas. Esta religión que ustedes presentan, sabiendo que Dios no la acepta, es una religión falsa. Es una adoración superficial. Y esto produjo una ira en Jesús. Por eso es que Jesús vio eso tan irreverente, tan blasfemo, que Él se airó y sucedió ese milagro de la limpieza del templo. Entonces, hermanos, nosotros estamos hoy en la víspera de la Pascua. Y yo creo que el Señor Jesucristo siente hoy lo mismo que sintió en los días de Isaías y en los días anteriores a la Pascua, como dice 2:3, estando próximo a la Pascua de los judíos. Él no acepta ni aceptó en el tiempo de Isaías, ni en el tiempo de Jesús, un culto con adoración falsa, hipocresía, sacrificios.
Y tal vez tú pienses y digas con razón, apóstol, ¿cómo esto se aplica en los días de hoy? Porque no tenemos una cruz, porque es símbolo de maldición. No tenemos sacrificios, abluciones, no destruimos aceite, sal, flores. ¿Cómo esto se aplica a la iglesia en los días de hoy? Ve lo que dice Juan 2:2. Él bajó a Capernaum con su madre, con sus hermanos y sus discípulos y quedaron allí muchos días. Entonces Jesús estaba a 16 millas de Nazaret, estaba cerca del mar de Galilea, estaba a 25 kilómetros de Nazaret, estaba con su madre, sus hermanos, sus discípulos, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Santiago, Juan, y todos ellos seguían a Jesús para Jerusalén. Y él pasó en Capernaum. ¿Saben? Capernaum fue uno de los lugares donde él no hizo muchos milagros, porque allí había una gran incredulidad. Capernaum era peor que Sodoma y Gomorra. Dice Mateo, tú, Capernaum, te elevarás hasta el cielo y bajarás hasta el infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, ello hubiera permanecido hasta el día de hoy. Lo que Dios hizo en Capernaum, dice que si lo hubiera hecho en Sodoma y Gomorra no hubieran sido destruidos. Había realmente una gran incredulidad en aquella ciudad. Entonces Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua con sus seguidores. Era la Pascua de los judíos. Saben que la Pascua es una fiesta anual de los judíos. Los judíos habían sido liberados de Egipto en la Pascua. Después de la última plaga, ¿se acuerdan que Dios lanzó 10 plagas hasta la muerte de los primogénitos? Mandó a celebrar sangre en la lumbre de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara no tocaran la familia. Y comían los panes sin levadura y el cordero. Todo eso que sucedió con los judíos era símbolo de la obra del Mesías. Era la sangre de la cruz que iba a proveer la liberación más tarde, la liberación de aquellos que Dios llamaría como gentiles predestinados. Entonces, él obedeció las ceremonias de la ley, los padrones morales de los judíos. Su ministerio comenzó en una Pascua y terminó en una Pascua. En la primera Pascua él purificó el templo y comenzó su ministerio. Y terminó su ministerio purificando el templo porque era el Cordero Pascual. Entonces, entre el inicio y el fin del ministerio de Jesús, sucedieron ¿cuántas Pascuas? 4 Pascuas. Él cumplió todas. Pero esta hora, la última, cuando él entró al templo, él estaba en un ejercicio de su ministerio mesiánico. Él estaba cuidando de las cosas del Padre. Entró al templo y se deparó con el templo transformado en un lugar de negocios. Dice el versículo 14 que en el templo se vendían palomas, animales, y allí estaban los cambistas negociando y cambiando el dinero. Entonces los que vendían bueyes, ovejas, los cambistas de Jerusalén, ¿no? Y aprendan, Jerusalén tenía alrededor de 300.000 habitantes. Cuando llegaba la Pascua, todos los judíos de aquella ciudad corrían para Jerusalén y llegaba a tener más de 1.000.000 de personas en Jerusalén. ¿Y el foco de ellos cuál era? El templo del Señor. Y dice que los historiadores, cerca de 150.000 animales eran muertos y ofrecidos como sacrificio. ¿Se acuerdan?
Él decía, no recibo los sacrificios, no quiero carne, no quiero gordura de animales. Y dice, estoy cansado de vuestros sacrificios. 700 años después, él encuentra el templo con la misma cosa. Y habiendo Jesús entrado al templo, expulsó a todo lo que allí vendían y compraban. También derribó la mesa de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la han hecho en una cueva de ladrones. ¿Escucharon lo que leí? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. ¿Qué Jesús estaba viendo? La casa del Padre totalmente corrompida por negocios. Había una irreverencia total. Y él entonces se airó, se suscitó en ira. Porque un lugar que debe ser un lugar de arrepentimiento, de humildad, de misericordia, de reverencia, de adoración, de alabanza, de compasión, ahora era un lugar caótico de comercio. Un comercio abusivo, lleno de corrupción. ¿Por qué cambistas estaban allí? Porque venían personas de diversos lugares, traían monedas diferentes y ellos ahí cambiaban el templo para vender los animales. Jesús dice, no, esto no puede ser. Y él fue firme encima de ellos, porque él percibió que aquel tipo de culto era una adoración hipócrita. Versículo 15, él hizo un azote, expulsó a todos del templo, así como las ovejas, bueyes, y derramó en el suelo la mesa de los cambistas y derrumbó entonces el dinero de ellos. Estaba cumpliendo su ministerio. Él expulsó a todos los engañadores del templo. Y aquí yo vengo a decirles, esto fue un gran milagro. No fue la cura de una persona, no fue la resurrección, no fue un ciego que vio, un paralítico que caminó. Fue la limpieza de la casa del Padre. Un milagro. El poder inimaginable que él tenía, y él dijo, salgan, dio vuelta a las mesas, y nadie se opuso. Porque Jesús es el poder de los poderes. Y cuando Él habla, la palabra no vuelve vacía. Él es Señor. Él es absoluto. Entonces lo que Dios estaba mostrando en ese momento era un acto de juicio sobre un sistema religioso hipócrita. Y cuando hay en la casa del Padre un sistema religioso hipócrita, es ineludible que viene el juicio de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Que durante la pandemia, ya el comienzo de 2020, marzo, abril, por ahí, comienza la pandemia y muchas iglesias empezaron a cerrar. Muchas personas decían, qué pena, qué pena, qué pena. Y yo entiendo que era un acto de juicio de Dios, porque muchos de esos lugares que cerraron era porque allí había una adoración hipócrita. La casa de Dios no era casa de Dios, era una casa de negocios, de campañas, de cosas contrarias a la santidad de Dios. Tenían que cerrar el juicio de Dios. Versículo 16. Quiten de aquí estas cosas. No hagan la casa de mi padre casa de negocios. Jesús estaba diciendo, ustedes corrompen mi casa. Y cuando se corrompe la casa de Dios, nadie escapa de su venganza.
Jesús estaba viendo que el Padre estaba siendo deshonrado. Juan 5:18 dice, por eso los judíos todavía procuraban matarla porque no solamente violaba el sábado, sino también él decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces, amados, hay un momento que Dios no puede permitir que su nombre sea burlado. Y este pasaje que estamos estudiando en esta noche es una prueba. Jesús era uno con el Padre, era igual a Dios, era uno con el Padre. Estaba mostrando que no había Trinidad celestial. Eso fue una invención de Constantino de la Iglesia de Roma. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Juan 2:17. Se recordó a sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9, el celo de tu casa me consumió y las injurias de los que te ultrajan cayeron sobre mí. Entonces Dios mostraba desde Isaías que el lugar de ajuntamiento solemne no se puede confabular con pecado y negocios, comercio, mercantilismo. La casa del Padre es el lugar más sagrado de esta tierra. El celo de tu casa me consume. Te voy a decir como tu profeta y tu pastor. Saben que yo imito a Pablo. Soy un seguidor apasionado porque después de Jesús, la gran figura de la gracia de Dios es Pablo. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. Yo soy un intenso, profundo seguidor, imitador de Pablo. Y yo veo cuánto Pablo tenía ese deber sagrado de mostrar que lo sagrado no puede ser profanado. Y yo quería decirle esto a la iglesia. Hay un dolor muy grande en mí cuando yo veo a alguien que deshonra la casa del Padre, que es irreverente, que ofrece una alabanza hipócrita, porque yo tengo una pasión muy grande por la casa del Padre. Y cuando Jesús es deshonrado, yo siento un dolor terrible en mi alma, exactamente como Pablo sentía. ¿Cómo pasan tan rápido para otro evangelio? Fueron llamados por la gracia. ¿No ven que algunos que los perturban y pervierten el evangelio de Cristo? Pero por más que nosotros un ángel que venga del cielo le predica otro evangelio más allá del que fue predicado, por mí, por la gracia de Dios, que sea anatema, que sea condenado. La casa del Padre es un lugar sagrado. El día domingo es un día sagrado, es el día de la resurrección. Yo no puedo venir a la iglesia pensando, es aquí que voy a encontrar mi novia, mi novio. Yo no puedo venir para la iglesia de cualquier manera, porque es un ajuntamiento solemne. El Señor dice, yo estoy cansado que traigan cosas extrañas a la iglesia. Hoy en día Dios ha sido deshonrado por la mayoría de los ministerios. Hacen de la casa del Padre una casa de negocios. Predican un evangelio falso. Ofrecen promesas que no están en la Biblia. Tiene una placa diciendo iglesia, pero es un cristianismo falso e hipócrita. La casa del Padre en muchos lugares está llena de mentiras y de políticas de los hombres. No hagan eso con la casa de mi Padre.
Y aquí tienes tu cara a cara con tu Dios. Es aquí que el Espíritu del Señor habla y sumerge profundo hasta las intenciones de tu corazón, separa la junta de los médulas. Esa es la casa del Padre que Dios regenera, la casa del Padre que Dios cura. ¿Cómo pensar que la casa del Padre puede ser profanada? Él estaba en la víspera de la Pascua, nosotros estamos en la víspera de la Pascua, de aquí a algunos días estamos viviendo el domingo de resurrección. Entonces, nuestra devoción en la casa del Padre es una devoción pura. Honramos al Señor. Tenemos una devoción apasionada por Jesús. Y no lo que pasa en la mayoría de las iglesias. Tengo que decir esto porque tengo autoridad apostólica. Es un show. Yo vi el otro día un comentarista hablando. Yo fui a la iglesia, fue un show. Ahora no es más el pastor, es el influencer. Hay una iglesia que lleva un estado caótico dominado en la mente de ellos, que el pastor hace el llamado stage diving, se tira el púlpito encima de las personas como un cantor de rock. Cultos transformados en shows, workshop de autoayuda, influenciadores, pastores que son influenciadores digitales. Ven a la iglesia diciendo, ¿quién da más? Pague. Crean fábulas, ilusiones, crean mentiras. Jesús dice, estoy cansado de eso, por eso que cerraron miles de iglesias en el mundo. Y no volverá más a abrir porque no era la casa del Padre. Era una fábrica de ilusiones y mentiras. Gracias a Dios que tenemos un pueblo temeroso. Pocas son las iglesias donde el pastor predica y no hay un movimiento dentro de la iglesia de mimimi, de conversa, al baño, vuelva, da el pecho. No conozco otro ministerio que tenga el comportamiento disciplinado en nuestro ministerio. Haya 300 o 5.000 personas aquí adentro. Dios es glorificado. Dios ha sido glorificado entre nosotros, porque Dios debe ser glorificado entre nosotros. Si no viene juicio, ¿por qué cerraron miles de iglesias? Fue juicio de Dios. Era comercio, yo no voy a decir nombre, pero ¿cómo es que el pueblo cree? Han hechizado, ¿saben? Semana de esto, de aquello, de la piedrita, de la sal, del aceite. ¿Cómo es posible? Dios dice, eso no es mi casa. Ustedes están transformando la casa de mi padre en una casa de comercio. Primera de Pedro 4:17, por ocasión de comenzar el juicio por la casa de Dios he llegado. No espere que el juicio sea en el centro espiritista. Ya son del otro lado. Ya están en las garras de Satanás. Dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, si primero viene por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Imagina si Dios hace un juicio dentro de su casa. Imagina lo que va a suceder con las personas que no obedecen el Evangelio. Efesios 2:19. Así que no son más extranjeros ni peregrinos, son conciudadanos de los santos, son familia de Dios. El juicio comienza entonces ¿a dónde, apóstol? En la casa de Dios. Él habita en su iglesia. 1 Corintios 11:27. Por eso aquel que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Hasta la cena del Señor, cuando Dios me dijo, Miguel Ángel, nunca más celebre una cena de forma automatizada, ritualística. Yo quiero que el pueblo tenga esa intimidad en un momento de pureza, de sacrificio íntimo conmigo. Y eso no se hace en 2-3 minutos.
La persona que come o bebe la copa del Señor indignamente será reo bien el juicio. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen, no voy a la cena, no quiero problemas, y siguen en pecado. Al contrario, la cena es para hacer una introspección, y si estás equivocado, sé que mi vida no prosperará en cuanto estoy errado, entonces confieso y me aparto del pecado y alcanzo misericordia, y eso es lo que debemos hacer en cada reunión. Es asustador ver personas en la mesa del Señor indignamente. Son culpadas por la sangre de Cristo. Estamos recordando que el domingo vamos a celebrar la cena y debemos tener esa realidad firmes en nuestra mente. Es una cruda realidad. Entonces examínese pues el hombre a sí mismo, y así también coma del pan y bebe de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio para sí. No puedes comer sin esa reflexión, sin ese autoexamen. ¿Cómo puedes participar de la cena si maltratas a tu cónyuge y piensas que en la iglesia puede celebrar la cena? O entonces no celebran para continuar maltratando y echan la copa al piso. El juicio comienza por la casa del Padre. Comienza con el propio pastor de la iglesia. Por eso dice, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Es la razón por la que hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, y no pocos duermen. Porque si nos juramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando juzgados somos disciplinados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Entonces, cuando una iglesia vive de manera digna, no habrá juicio, solo el juicio final. Es muy importante que el pueblo de Dios aprenda a discernir su condición de vida, para vivir una vida pura, santa, un corazón honesto. Apareció un problema, no está correcto, confiese y apártese. El justo puede caer 7 veces, de todas Dios lo levantará. Pero es preciso que el justo se porte como un justo. Yo erro, tú erras, todos erramos. Quien dice que no tiene error es mentiroso, dice Juan. Nosotros erramos. Cada uno tiene sus debilidades, sus luchas, sus flaquezas, pero vivir en la práctica del pecado, no, eso es para los hijos del diablo. Nuestro corazón debe ser totalmente honesto con Dios. Saben, hijos, que a veces yo me pongo a pensar, si Jesús apareciera hoy en algunas iglesias, me parece que haría lo mismo que hizo en el templo en esa víspera de la Pascua. Entraría y diría, no, sacudimiento no. Paga el precio no, sacrificio no. Pastor vestido con cenizas, con saco, no. 5 días sin comer, no. Noches y noches sin dormir, vigilias, no. Agarraba un chicote y iba a limpiar cuando descubriera que dentro de las iglesias hoy en día hay un espíritu mercantilista. O un espíritu político. Amados, los hombres pasan, los gobiernos pasan. Yo estoy en la obra de Dios hace 48 años, 44 de pastor. ¿Cuántos presidentes vinieron y se fueron? Impeachment, esto, aquello. Amado, es el ciclo de la vida, es así. Gana izquierda, gana derecha, centro, en fin. Amado, todo pasa. Lo único que no pasará es la palabra. La palabra de Dios no pasará. Entonces, si Jesús apareciera en muchas iglesias, diría, aquí no hay santidad. Y yo pienso, y te voy a decir eso con temor y temblor, con la mano en la Biblia y el corazón apretado. Yo creo
que si Jesús apareció hoy aquí en cuerpo, una parousia, una manifestación corporal, Él subiría a este altar, miraría a la iglesia y Él diría, buenos siervos y fieles. Porque la historia del Evangelio que se vive en este ministerio es una historia de gran dignidad. Es una historia de plenitud profética. Un día yo estaba conversando con mi esposa, contando cosas de mi testimonio. Ella me dijo, Miguel, ¿cómo es posible que la persona no crea que nuestro ministerio es realmente profético? ¿Cómo es posible? Construir toda esta ciudad, una señora católica está allí en un jardín, en el Monte de las Oliveras, y de repente veo un rostro, un hombre riendo para ella, una voz, él viene y le dice, ayuda a este hombre. Llega a Río de Janeiro, quita la toalla blanca de la televisión y aparece un hombre riendo, era yo. Y ella dijo, vi su rostro en Jerusalén y Dios me dijo, ayuda a ese hombre. Y esa señora donó millones para la iglesia. ¿Cómo es posible cuando fui consagrado como diácono en la iglesia Nueva Vida Buen Suceso? La profecía fue tan grande para el diaconado que el obispo Roberto dijo para el obispo Tito, no consagramos un diácono, consagramos un pastor. 7 de marzo fui consagrado al ministerio pastoral y en medio de lenguas espirituales Dios estaba diciendo, sí, Miguel, recibo tu vida. Sí, va a comenzar en la isla del gobernador, no va a estar mucho tiempo, su ministerio va a crecer, va a ir más allá de fronteras y eso va a estar para más tarde. La iglesia no está preparada para recibir a este hombre. Y todo lo que dijo ya fue dicho. Como hay que personas que piensan que esta iglesia es apenas una iglesia más. Esta iglesia es un designio de Dios. El pastor de esta iglesia no comulga con ningún pensamiento contrario a la Biblia. El pastor y los obispos no comulgamos con espíritu que hoy actúa en el medio de muchos ministerios. Lo que yo creo es que la mayoría, si quitan el infierno y el diablo en medio de ellos, no hay más iglesia. No se predica la palabra, al pueblo no le gusta, al pueblo no le gusta. Quien es de Dios escucha la palabra y sigue. Fue el que dijo, mis ovejas oyen mi palabra y me siguen. Y cuando los discípulos comenzaron a abandonar a Jesús, miró para Pedro y le dijo, ¿ustedes también quieren abandonarme? Pueden irse. Pedro dijo, ¿nosotros? ¿Cómo? ¿Para dónde iremos? El Señor tiene las palabras de vida eterna. ¿Por qué Dios permitió que se construyera una ciudad tan grande? En la zona oeste. ¿Por qué no se construyó en la Barra de Tijuca, al costado de la playa? Porque, amados, Dios tiene planes. Y los planes de Dios son perfectos. Él no vino para los santos. Él vino para los pecadores. Tal vez si nuestro ministerio tuviera una construcción de esta magnitud, seríamos una iglesia de show con humo saliendo a mi lado, una luz de bailanta, todo pintado de preto. Dios dijo, te voy a poner en el lugar correcto, que tiene acceso a todos los lugares, y tu altar llegará a los confines de la tierra. Yo estoy en el lugar correcto. Tenemos el Dios correcto, la revelación correcta, el pueblo correcto. ¿Saben lo que más me apasiona en nuestro ministerio? Porque estoy en el medio de personas que me aman
y que yo amo. Yo amo y soy amado. Esta es una iglesia verdadera, es el cuerpo de Cristo. Es la novia del Señor, sin manchas, sin arrugas, sin defectos. Apóstol, pero estás diciendo que la iglesia Cristo vive es la perfección exacta de su ser. No, nunca dije eso. Vas a encontrar defectos. Si miras para mí vas a encontrar. Pablo dice, a nadie conocemos según la carne, si conocemos a Cristo ya no lo conocemos de este modo. Si empieza a haber mucho para el hombre, vas a ver varios defectos. Yo no te miro según la carne. Servimos a un Cristo que resucitó. La palabra aquí es pura, es genuina. La palabra aquí no se mezcla con fermento. No se engaña a las personas, la palabra es predicada. Y va. Y va. Y en medio de África, en Mozambique, en un país que fue diezmado por la guerra, tenemos a muchos pastores diciendo, es por gracia, en Angola, en Mozambique, en Guinea, en los antiguos países de colonia portuguesa, esta lengua portuguesa, traducido para inglés, español, italiano, está haciendo su obra. Lo que yo sé es que todas las personas que crean raíces en este ministerio se vuelven cabeza en esta tierra. Lucha sí, lucha por fuera, temores por dentro, más prevalecemos en todo, amados. Ninguna arma forjada puede prevalecer contra tu vida. Ninguna fortaleza, sofismo o altivez puede contra tu vida. Están destruidos. Todas las veces que predicamos, estamos destruyendo la fortaleza. Decimos no para el enemigo. Sembramos vida, la vida de Cristo en tu vida. Por eso, el Señor ha amado tanto este ministerio. Me acuerdo en los días de pandemia, mandaron aquí personas para prenderme. 2 carros de policía para prenderme. Van a prender es al diablo. Porque hubo una denuncia que había gente dentro de la iglesia escondida. Vinieron aquí, mandaron a encender las luces y buscaron debajo de los bancos a ver si había gente. Nosotros por internet predicando. Estaban buscando personas debajo de los bancos, nosotros en internet, iba palabra. Monté dentro de mi sala un pequeño estudio, nunca cerramos la iglesia, nunca. Podía estar la puerta cerrada, pero la iglesia estaba en aire 24 horas. Nuestras redes funcionando 24 horas. Y yo sé que el hambre de la verdad es muy grande. Habrá tiempos que el pueblo tendrá hambre, no es de pan. Es de la palabra. Tendrá sed y no es de agua. Es de la palabra de vida. La palabra transformadora, regeneradora. La palabra viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Esta es la palabra que es predicada. Y segundo esta palabra, yo profetizo un milagro para cada persona que vino a celebrar a Jesús en esta noche, en la víspera de la Pascua, en el nombre de Jesús. Señor, sí, tu familia, tu casa, tu novia, envía ahora ángeles, milagros, prodigios, maravillas. Tú dijiste, Señor, que señales iban a seguir a la predicación de la palabra. Manifiesta las señales ahora en la vida de todos, en el nombre de Jesús. Que lo imposible se vuelva posible en tu vida. Recuerde, tú no serás avergonzado ni apocado. Dios te llamó para ser cabeza y no cola. Estar por arriba y no por abajo. Dios te llamó y puso una señal en tu vida
Eres más que vencedor. Pastor, y las huestes del infierno, ellas no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesús. No pueden. La iglesia no son paredes, eres tú, soy yo, somos nosotros. Nadie puede prevalecer contra ti. Aunque pase por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pase por los mares y ríos, no te ahogarás. Naciste como un vencedor. Aleluya. 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 La casa del Padre es casa de oración, es casa de santidad. Es casa del mover de Dios. Aleluya. Oh, Ramanda arriba canta reme, leverebe cantere lerebeso. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Rima mamanta. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. En la belleza de tu santidad, Señor. Te adoramos, Dios, en la belleza de tu santidad, Señor. Digno, 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 digno es el Señor. Digno, digno, digno. Creemos en la vida, en la muerte y resurrección del Señor. Creemos en el gran milagro de la resurrección. Estaremos aquí, Dios, el domingo celebrando al Cristo vivo. No más un ídolo, no más una estatua. No un bebé que después se volvió adulto, sino en aquel que es el cabeza de la iglesia. Aquel que es Señor de señores y Rey de reyes, que es el soberano. Aquel que dio la palabra y no vuelve vacía. Aquel que dice, los cielos abrirán, aleluya. Los cielos abrirán, aleluya. Aleluya. Los cielos abrirán. Sobre la iglesia Cristo vive. La casa de mi Padre. Aleluya. 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 Santo es el Señor. Santo es el Señor. Tú no estás sintiendo ese dolor que tenías. Ese examen que el médico dijo que estaba extraño. Si vas a hacer otro examen ya estás totalmente curado, estás totalmente sano. Esa puerta que dijeron que iba a demorar mucho tiempo ya se abrió. Ese sueño que tienes en el corazón, mi amada, ya está realizado en el nombre de Jesús. Hasta un tesoro que está escondido, una riqueza encubierta, será revelada. Dios abrirá el cielo, Dios abrirá el buen tesoro. Dios derramará bendición sin medida. Rebalabacante, ribro cotolomos terebereco y tarama mamaki andarrama. Urra mamamandara y acanda. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Riba Candarabaray. 21 horas aquí en Río de Janeiro. Nuestro obispo va a dar la bendición final. Extienda sus manos al altar en el nombre de Jesús. Que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gran amor de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo sea con toda la iglesia que vive por fe y cree en aquel que murió pero está vivo, no solamente temporalmente, sino eternamente vivo,
y Él reina para siempre en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Dios sea alabado.